Muy buenas tardes, estimados docentes. En nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del alcalde Jorge Muñoz Wells, a través del gerente de Educación y Deportes Juan Pablo de la Guerra de Urioste y el proyecto Maestro Influencer, les damos la bienvenida al inicio de la clase magistral que corresponde al módulo 2 del curso de emprendimiento. Como ustedes ya saben, el curso se viene desarrollando en el marco del programa Lima Emprende. Aprovecho para comentarles que el programa tiene 3 etapas. Nosotros estamos en la primera etapa, que es la capacitación docente. Para esta etapa se ha diseñado cursos con el objetivo de potenciar el rol del docente como líder de un equipo mediante la aplicación integral de herramientas, metodologías y estrategias en el diseño y promoción del proyecto de emprendimientos escolar. Uno de estos cursos es el curso de emprendimiento. En la segunda etapa tenemos la capacitación a escolares, donde se ha diseñado talleres que permitan fortalecer las competencias que promueven la creatividad y la flexibilidad para aprender a emprender. Los talleres que tenemos programados son autoestima y liderazgo, responsabilidad social y diseño de prototipo. En la etapa 3 es el concurso del programa Lima Emprende. Es la última etapa donde los equipos formados por los docentes y sus estudiantes se presentan al concurso Lima Emprende, ¿no? Donde ellos han diseñado, han trabajado, ¿no? Un pequeño proyecto de emprendimiento. Estaremos haciéndoles llegar las bases del concurso y las fechas para su inscripción a sus correos electrónicos. No olviden, por favor, revisar la guía del estudiante que se encuentra en el aula virtual. Ahí pueden encontrar todas las pautas del envío de las tareas. También revisen los calendarios para que ustedes puedan desarrollar debidamente los módulos del curso. Ahora los dejo con el docente Román Balbín, especialista en gestión de negocios, marketing, gestión de recursos humanos y gestión pública. Máster en gestión estratégica por la Universidad degli Studi di Génova, Italia, y MBA por la Universidad Católica C. Sapienza. Estimado docente, le doy la posta para que usted pueda iniciar con su clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda el profesor Román Balbín. Darles la bienvenida al segundo módulo del curso de emprendimiento. En este módulo lo que vamos a trabajar es el tema de investigación de mercado. Voy a empezar mi sesión primero presentándome. Soy magíster en administración de empresas, máster en gestión estratégica y en el tema laboral me he desempeñado como administrador de diversas empresas del rubro comercial, del rubro de telecomunicaciones y otros. Entonces, hay algo interesante. Hemos llegado a ese punto de investigación de mercado, que en todo emprendimiento es vital. Incluso me atrevería a decir que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque un negocio vive de algo, vive de los clientes. Entonces, si no entendemos quién es ese cliente y qué es lo que necesita, vamos a fracasar como negocio. Entonces, este módulo es ello. ¿Qué es lo que pretende este módulo? ¿Cuál es la finalidad? Que podamos identificar cuáles son esos factores externos, por un lado, que podrían afectar a mi empresa o a mi emprendimiento, y por el otro lado, entender quién es el cliente, quién es el usuario al cual yo le voy a ofrecer mi producto. Tengo que entenderlo, tengo que saber quién es y cuáles son sus características, para así yo hacer un producto adecuado y utilizar los medios adecuados para hacerle llegar este producto a él. Entonces, cuando yo he comenzado a hablar un poco de lo que vendría a ser o identificar esos elementos que influyen en el negocio, hago referencia a algo, a factores externos al emprendimiento, a la empresa, que podrían afectarlo. Y cuando yo comienzo a trabajar el tema de este entorno o estos factores, yo los puedo dividir de 2 puntos. Primero, a factores que están en un contexto más alejado, que sería un análisis del macroentorno, y factores o elementos que están más asociados a la empresa, que están más cerca, con las cuales interactúa. Y a estos factores los voy a identificar en un microentorno. Entonces, cuando yo comienzo a ver el análisis del macroentorno, es decir, de las variables que inciden en mi negocio, pero que están alejadas a ella, utilizo una herramienta que se llama análisis Pestel. Esta herramienta lo que va a hacer, y su fin es algo súper simple: escribir
a esos factores, esos elementos que están alejados a mi empresa y que podrían incidir en ello. Este análisis especial recoge 6 factores. Por un lado, recoge los factores políticos, por el otro lado, recoge los factores económicos, por el otro lado recoge los factores sociodemográficos, socioculturales, por el otro lado, recoge los factores tecnológicos, ecológicos, ambientales, y finalmente recoge a los factores legales. ¿A qué hago referencia cuando yo hablo de este primer punto, de decir a los factores políticos? Netamente hablo algo. ¿Cómo el gobierno de un país puede incidir en los negocios? Primer lado, como el tipo de gobierno, y por el otro lado, por todas las actividades o decisiones que toma en torno a los negocios. La pregunta sería, ¿cómo es esto? Primero partimos de algo, de saber quién dirige el país, qué tipo de gobierno se tiene, y que podría influir e incidir en los negocios. Y cuando hablo de tipo de gobierno, puede incidir en dos, por ejemplo, gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios. Los dos han pasado por nuestro país. Hemos tenido a Velasco Alvarado, en un momento dado, que era un gobierno autoritario militar, y luego tenemos lo que hemos venido trabajando a partir del 2000, que es un gobierno ya netamente democrático. Vamos a hacer la diferencia. En un tipo de gobierno autoritario, este tipo de gobierno siempre tiende a incidir sobre la actividad empresarial, es decir, influye, toma decisiones por los empresarios. En este caso, si lo vemos a hace unos años, ¿qué es lo que pasó con los negocios? ¿Qué es lo que pasó con los hacendados en el tiempo de Velasco Alvarado? Les expropiaron sus negocios. El Grupo Comercio dejó de ser Grupo Comercio y pasó a ser parte del Estado. Los hacendados perdieron sus tierras y fueron distribuidas entre todos sus trabajadores o colaboradores de ese momento. Entonces, ¿un tipo de gobierno es importante tenerlo en cuenta? Sí, porque puede influir, correcto. Si es un gobierno autoritario, uno tiene que pensar, oye, ¿me conviene hacer actividad empresarial en un gobierno autoritario que en un momento dado quizás me pueda quitar mi negocio? Veamos de algo más cerca. ¿Ustedes ahorita, actualmente, harían un negocio en Venezuela? ¿Es un gobierno autoritario? No, porque ponen su negocio, el siguiente día el Estado va y le quita. Y lo agarra y se lo distribuye a todas las personas. Entonces, el tipo de gobierno es importante. Por el otro lado, si tenemos un gobierno democrático, un tipo de gobierno democrático, sabemos que es un gobierno que toma en consideración a todas las partes a la hora de tomar sus decisiones. Es decir, si voy a tomar una decisión en torno a las empresas, voy a consultar al gremio de empresarios para ver qué es lo que opina. Entonces voy a consensuar antes de tomar una decisión. Y no voy a influir en sus actividades. Voy a dejar que ellos establezcan sus precios y, mejor dicho, que la oferta y la demanda regulen los precios de los cuales se deben comercializar los productos. Entonces, decir, no intercedo o no incido en los negocios. Lo que hago es promoverlo. Por otro lado, podemos hablar de todas las decisiones que toma un Estado y que podrían afectar a la empresa. Por ejemplo, la política fiscal, es decir, cómo el Estado recauda dinero para sus actividades y luego cómo gasta. Y lo hablamos cuando hablamos de cómo recauda, y ese es el elemento que podría incidir en una empresa, porque sabemos que el Estado recauda ingresos para sus actividades a través de los impuestos. Entonces, si el Estado se pone como meta recaudar más y el modo que va a utilizar para poder recaudar más va a ser el tema de los impuestos, entonces, ¿quiénes se van a ver afectados? Las empresas. Porque si hoy día pagamos 29.5% de impuesto a la renta como empresarios, entonces quizá vayamos a pasar a un 30-35%. ¿Esto va a afectar a mi negocio? Pues sí lo va a afectar. Directamente por algo súper simple. Voy a tener que pagar mucho más por trabajar, por desarrollar mi actividad empresarial. Por otro lado, podemos comenzar a hablar también de las subvenciones. Veamos algo de lo que está haciendo el Estado. El Estado está subvencionando a las empresas el pago del 35% de su planilla siempre y cuando un trabajador gane 2.500. ¿Esto es positivo o negativo para un emprendimiento o para una empresa que recién inicia? Pues bueno, es positivo porque el Estado te dice, ok, te voy a dar la mano para que sigas trabajando. Por otro lado, las políticas o las actividades que desarrolla el Estado para impulsar la exportación de productos de pequeños y microempresarios. Le da todas las facilidades, capacitaciones, costos, etcétera, para que puedan exportar, para que sean empresas rentables y sean sostenibles en el tiempo. Entonces, el Estado está interviniendo o está apoyando la actividad empresarial si lo está haciendo. ¿A través de qué? A través de diversos programas, proyectos, etcétera. Por el otro lado, podemos seguir hablando del tema político. ¿A través de qué? Por ejemplo, veamos el programa que ha trabajado el Estado peruano
por la coyuntura y en beneficio de los empresarios. Programa Reactiva Perú. Se le va a otorgar préstamos a los empresarios para que puedan desarrollar sus actividades. Las tasas bajísimas, del 1 al 3%. Entonces, las decisiones del Estado, las actividades que desarrolla el gobierno de un país, ¿pueden incidir en las empresas? Sí pueden incidir de manera positiva o de manera negativa. Lo que hemos comentado son casos positivos. Ahora, quizás podamos tratar un punto más en lo que vendría a ser los tratados de libre comercio. ¿Es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo entre dos países para poder desarrollar su actividad comercial de una manera más fluida. Correcto. ¿Puede ser un beneficio para las empresas? Sí puede ser. ¿Por qué? Porque le da la facilidad de poder salir o llevar sus productos a otro país de una manera mucho más fácil, más rápida, pagando menos impuestos, y a su vez le da la facilidad de poder traer productos o insumos, maquinaria que necesiten para poder desarrollar su actividad de una manera más rápida y con menos impuestos. Ok, ahí hemos visto la parte favorable de un tratado de libre comercio. Luego, la parte desfavorable, que también genera que otras empresas, así como nosotros vamos y traemos productos o llevamos productos, otras empresas también de otro mercado puedan ingresar a este mercado y se conviertan en competidores. Y sabemos algo, mientras más competencia, menos rentabilidad para un negocio. Por el otro lado, entonces, ya visto el tema político y de cómo puede incidir en los negocios o en los emprendimientos, tenemos que ver la parte económica. Es decir, la situación económica del país o del mercado en el cual yo desarrollo mis actividades. ¿Es importante la situación económica? Sí, porque la situación económica va ligado al tema de los ingresos de las personas. Entonces, ¿es importante la parte económica? Sí lo es. Pero, profesor, ¿cómo comenzamos a analizar la parte económica? ¿Cómo comenzamos a ver si realmente la economía de un país va bien o cuáles son esos factores o elementos que yo tengo que estudiar en la parte económica? Voy a incidir en tres, que para mí son los más importantes. Primero, el PBI, Producto Nacional Bruto, que refleja un poco cuál es la tendencia de la economía, si la economía va bien o va mal. Si una economía va bien, significa que las personas que viven en ese territorio, en ese país, también les va a ir bien económicamente. Es decir, van a tener mayor poder adquisitivo. Entonces, si nosotros como empresarios, como emprendedores, comenzamos a analizar el PBI y el PBI tiene una tendencia creciente, significa que las personas también económicamente les va a ir bien. Y si les van económicamente bien, mayor posibilidad o probabilidad de que ellos puedan adquirir los productos que nosotros ofrecemos. Por el otro lado, podemos analizar otra variable, por ejemplo, el tema de la variable de tasa de desempleo. Mientras mayor personas hayan empleadas, significa que van a tener ingresos seguros y al momento de tener ingresos seguros tienen mayor posibilidad de comprar los productos que yo vendo como empresa o como emprendedor. Por el contrario, si se quedan desempleados, pierden poder adquisitivo, pierden ingresos y no pueden adquirir productos. Entonces, la tasa de desempleo te mide eso. ¿Qué cantidad de personas se quedan sin trabajo? Si sabemos que la tasa de desempleo comienza a crecer, significa que hay menos personas empleadas, es decir, más desempleados. Y si se da eso, significa que hay menos personas a las cuales yo le puedo ofrecer mi producto. Por otro lado, podemos también analizar lo que vendría a ser la inflación. La inflación, nosotros ya sabemos que por teoría es la alza de medida de los precios. ¿Cómo influyen las empresas o cómo las afecta? Las empresas, así como las personas compran productos, las empresas también compran, pero compran insumos para poder elaborar o desarrollar su producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si es que la tasa de inflación comienza a crecer, significa que los insumos que va a adquirir la empresa van a ser más caros, van a ir creciendo de precio. Entonces, si a mí me cuesta más producir un producto, yo lo tengo que reflejar en mi precio. Y si lo reflejo en mi precio, significa que hay mayor probabilidad de que no me compre. Por un lado. Y por el otro lado, sabemos que cuando hay una inflación, el poder adquisitivo de las personas también comienza a reducirse porque la moneda se devalora. Entonces, encima que subo mi precio a causa de la inflación por la compra de insumos más caros, las personas tienen nuevo poder adquisitivo para poder comprar mi producto. Entonces, ahí se ve la relación. Entonces, hay otros indicadores, otras variables que se pueden estudiar en la parte económica y que son importantes para un emprendedor o un empresario. Por ejemplo, siempre y cuando yo analizaría lo que vendría a ser el tipo de cambio, si es que yo como empresario voy a realizar una actividad, ya sea de compra o venta de productos o de insumos, pero en
en moneda extranjera, es decir, en dólares. ¿Por qué? Vamos a verlo así de simple. Si yo el día de hoy compro, no sé, una máquina a $1.000 y el tipo de cambio son 3 soles, entonces significa en mi mercado que yo he pagado 3.000 soles por esa máquina. Si mañana el tipo de cambio varía y ya no cuesta 3 soles el dólar, sino cuesta 3.5, significa que si yo mañana quiero comprar una nueva máquina, ya no me va a costar 3.000 soles, sino me va a costar 3.500. Es decir, me va a costar más. Y si me cuesta más, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A dónde se va directamente reflejado? A mis costos. Y si mis costos se elevan, por ende, el precio de mi producto se tiene que elevar. Y la otra opción es que no subas el precio del producto, mantengas tu precio, pero vas a comenzar a mermar netamente directamente tu rentabilidad o tu utilidad. Otro factor que también se podría analizar en la parte económica es el tipo de cambio, a la tasa de interés. Es decir, la tasa referencial sobre la cual los bancos o las entidades externas te pueden prestar dinero. Sabemos algo. Mientras más alta sea la tasa de interés, significa que voy a tener que desembolsar mayor dinero. Es decir, si me prestaron 3.000 soles a una tasa de interés del 10%, voy a pagar 3.300. Si es que agarra la tasa de interés más baja, ya voy a pagar un monto menor de intereses. Entonces, ¿es importante que los negocios o los emprendedores tengan en cuenta el tipo de cambio, la tasa de interés? Sí, porque regularmente se trabajan en base al financiamiento externo. Y esto va a marcar cuánto de intereses yo voy a pagar. Si las tasas de intereses son altas, significa que no es óptimo desarrollar o solicitar préstamos. Otro punto que se analiza dentro del análisis PESTEL es un poco el tema sociocultural. Es decir, comienzas a estudiar a la sociedad en la cual vas a desarrollar tu negocio. Es decir, cuando hablamos de sociedad, hablamos del conjunto de personas que residen o que viven en el lugar en el cual tú vas a emprender. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el tema sociocultural? Vamos a poner ejemplo, el número de habitantes que hay en el mercado o en el país en el cual yo me voy a dirigir. ¿Por qué es importante ver el número de habitantes? Porque a mayor número de habitantes, más posibilidades de venta tengo yo, por ejemplo. El nivel socioeconómico también es otro factor que se analiza dentro del tema sociocultural. ¿Por qué? Nivel socioeconómico A, B, C, D, E. Mientras las personas estén colocadas en el sector socioeconómico B, A, significa que hay mayor grupo de personas que tienen poder adquisitivo para poder comprar mi producto. Por otro lado, ¿qué más lo que podría analizar en el tema sociocultural? Propiamente, la cultura del país. Vayamos a ver dos casos simples. Analicemos. ¿Desarrollar negocio en Perú es igual a desarrollar un negocio en la India? Pues no. Por ejemplo, si yo voy a elaborar o voy a generar un emprendimiento en base, no sé, hamburguesas de res, en Perú el producto va a ser aceptado, porque las personas sí consumen este tipo de productos. Pero si es que ese producto yo lo voy a desarrollar, por ejemplo, en la India, nadie me va a comprar, porque sabemos que las reses son dioses para ellos. Entonces, el tema cultural es importante analizarlo a la hora que voy a desarrollar un emprendimiento, sí, porque no vaya a ser que vayas a desarrollar un producto que vaya en contra de la cultura de esa sociedad. Entonces, ¿es importante ver el tema sociocultural cuando emprende un negocio? Sí, es importante. El tema tecnológico es importante, también es importante, porque recuerden algo, todas las empresas trabajan con tecnología para poder desarrollar su emprendimiento, ya sea un simple hecho, tener un canal de Facebook, un canal de venta de Facebook, o tener un Instagram para la empresa. Es tecnología que la empresa está optando para poder desarrollar sus actividades. Entonces, ¿qué puntos se analizan en el tema tecnológico y que podrían incidir en la empresa? ¿Qué tanta tecnología hay disponible para los negocios? ¿Hay tecnología o no hay tecnología? ¿Cuánto cuesta esa tecnología a la cual yo tengo que acceder para poder desarrollar mi actividad empresarial? ¿El Estado apoya o invierte en el desarrollo de tecnología para las empresas? ¿Sí o no? Entonces, esos son los elementos que yo tengo que analizar a la hora que veo la variable tecnológica o el factor tecnológico. Hay otro punto que también como emprendedor, como empresario, tienes que tener en cuenta, que tienes que respetar
el tema ambiental y ecológico. Y lo tienes que respetar por algo súper simple, porque hay una ley que te regula. La Ley General del Ambiente, así como regula el cuidado o busca proteger el cuidado del medio ambiente, establece artículos dirigidos netamente a empresas o a negocios. Y esos artículos se deben de cumplir. Entonces, por eso también es importante analizar la parte ecológica ambiental. Y no solo el tema de la Ley General del Ambiente, sino también ver un tema más allá, el tema del cambio climático. El tema del cambio climático, que es directamente asociado al tema ambiental, ¿afecta a los negocios? Pues sí los afecta. El cambio climático ha generado que algunas empresas que utilizaban ciertos insumos para la elaboración de su producto, por ejemplo, no sé, la fresa, que antes se producía, no sé, de enero a marzo. El cambio climático ha generado que ya no se pueda producir de enero a marzo, sino ahora solo se produce enero y febrero. Entonces, en ese mes que ya no se produce, ¿qué significa que ese insumo va a costar mucho más caro? Y esto, gracias a qué se ha dado, al cambio climático, a los cambios en el tema del clima que se han generado a través de los años. Entonces, es importante que una empresa mapee también el tema del cambio climático, si afecta o no afecta a su actividad. Otro tema, otro punto también a tomar en cuenta dentro del tema ecológico, ambiental, es la conciencia social de las personas, de los clientes, de las personas que habitan en el mercado en el cual tú vas a ir. Si es que su conciencia social y ambiental es fuerte, significa que ellos te van a pedir como empresa que respetes el medio ambiente, que utilices ciertos parámetros para la producción, por ejemplo, que no utilices el plástico, que tus productos sean reutilizables, etc. Y ese cambio o esa conciencia social te va a generar que la empresa tenga mayores costos para poder cubrir esas expectativas de los clientes. Por otro lado, y finalmente, dentro del análisis, se analiza la parte legal, es decir, todas las leyes que están relacionadas con el negocio. Cuando uno emprende un negocio, tiene que tomar en cuenta algo, tiene que constituirse, ¿correcto? Y uno puede constituir negocios de diversos tipos. Puede constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, puede constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, por ejemplo. Ok, pero ¿dónde está estipulado cuáles son las características de este tipo de sociedades? En la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿es una ley que tú tienes que tener en cuenta a la hora que emprendes? Sí, porque te va a determinar qué tipo de sociedad o de negocio tú puedes desarrollar. Por otro lado, cuando tú emprendes un negocio, tienes que contratar personas. Entonces, ¿dónde se establece cómo tienes que contratar? En la ley laboral. Entonces, ¿tienes que considerarla? Sí, la tienes que considerar dentro de tu análisis. Tú le vas a vender a personas y estas personas tienen derechos. Ok, ¿y dónde están sus derechos? ¿Dónde se establecen? En la ley de derecho al consumidor. Entonces, es una ley que también tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar tu emprendimiento o negocio. Por otro lado, hay una ley que beneficia o que cuida a los colaboradores, que vendría a ser la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Es una ley que deben de cumplir. ¿Ha tenido ciertos cambios? Sí, ha tenido. ¿Y qué es lo que ha generado estos cambios en esta ley? Mayor desembolso de dinero de las empresas o de los emprendedores, porque tienen que cumplir con normativas y tienen que comenzar a adaptar formas de trabajo, cuidados al trabajador, etc. Si lo vemos, hace 10 años ningún trabajador pasaba por un examen de salud ocupacional. Es decir, nadie veía si eras gordito, si estabas bien de salud, si sufrías de presión alta, etc. Ahora la ley te obliga. Ahí hay un costo adicional que está asumiendo las empresas. Entonces, también es una ley que tiene que tener en consideración una persona que emprende un negocio. Entonces, en la parte legal, lo que se hace es describir todas las leyes que tiene que tomar en cuenta una persona que va a realizar una actividad empresarial. Las leyes que pueden incidir en ella. Entonces, ahora, ¿cómo se hace o cuáles son los pasos para desarrollar un análisis PESTEL? Sumamente simple. Vamos a elaborar un cuadro, que ustedes lo pueden visualizar acá, donde se van a comenzar a describir los factores políticos, económicos, sociales, etc. Y dentro de esos factores vamos a identificar esas actividades, esas variables que conforman a ese factor. Por ejemplo, en el tema de la variable del factor político que hemos analizado hace un momento, veíamos el tipo de gobierno, ¿qué más veíamos? Las iniciativas gubernamentales, veíamos a la política fiscal, etc. Entonces, lo que hacemos es colocar al factor, cuál es la variable que hemos estudiado, detallarlo un poco.
qué es y si es que realmente tiene una incidencia en el negocio. Lo explicamos de manera muy sucinta y luego pasamos a determinar, ok, esta variable que podría tener incidencia en mi negocio, ¿es a corto, mediano o largo plazo? La incidencia es a corto, es decir, el otro año, o su incidencia es en mediano plazo, de 1 a 3 años o más de 3 años. Y luego, ¿qué impacto puede tener? Va a tener un efecto positivo, un efecto neutral o un efecto negativo. Entonces, esos son los pasos que uno debe seguir para poder desarrollar un análisis Excel, es decir, identificar a todos los factores y a sus variables que la componen, que podrían afectar, luego redactar una pequeña o de manera muy sucinta, escribir esa variable, luego establecer en qué plazo podría afectar a mi negocio o a mi empresa y finalmente darle un calificativo, ya sea un impacto positivo, negativo, neutral, muy desfavorable o como ustedes puedan estimar. Estos elementos que uno describe en este análisis Excel los tiene que tener en consideración, porque son factores que podrían en un momento dado afectar al emprendimiento que estás desarrollando. Bueno, como segundo punto ya hemos analizado el macroentorno, es decir, las variables que están alejadas a la empresa pero que pueden incidir en ellas. Entonces, luego de eso tenemos que entender algo, que la empresa tiene elementos con los cuales se interactúa en el día a día y que están más cercanos a ellos. ¿Dónde ubicamos estos elementos? En el mercado en el cual yo hago mi actividad. Para poder hacer un análisis de estos elementos que están cerca de mi actividad, hay una herramienta llamada las 5 fuerzas de Porter, donde Porter describe, hay 5 fuerzas que pueden afectar directamente la rentabilidad de tu negocio, porque van a afectar la rentabilidad del mercado en el cual se desarrolla. Tú tienes que entender a esas fuerzas, cómo se comportan, para que sobre ello tú puedas elaborar estrategias. Es decir, tomar acciones para que tu rentabilidad no se vea afectada y genere mayores ingresos. Porter, al momento que hace su modelo, describe 5 fuerzas que podrían afectar la rentabilidad de una empresa a través de su incidencia en el mercado. Y hace referencia primero a los nuevos competidores que podrían ingresar, a los proveedores, a los clientes, a los productos sustitutos y a la competencia que ya están en el mercado en el cual tú te desarrollas. La amenaza de nuevos competidores es algo súper simple. Veámoslo desde este punto de vista. A mayor número de competidores, menor rentabilidad tengo yo. ¿Por qué? Porque voy a tener que dividir mis ventas o las ventas que se podrían generar en un mercado entre todos los que estamos en el mercado. Mientras más somos, más nos tenemos que hacer el reparto. Vamos a ponerlo de manera simple. El día de hoy somos 2 empresas en el mercado, ¿correcto? Hay 100 clientes. Entonces nos vamos a repartir 50-50. Entonces significa que yo voy a vender 50 productos y él también 50 productos. Y voy a tener ingresos por 50 productos. El día de mañana ingresan más competidores, entonces ya no voy a tener que dividir entre 2, sino también los clientes se van a tener que dividir entre todos. Si hay 5, entonces ya no voy a tener 50, sino voy a tener solo 20. Significa que voy a vender 20 productos. Y al vender menor cantidad, voy a tener menores ingresos. Entonces, ¿por qué se analiza a los nuevos competidores? Porque son agentes que podrían afectar la rentabilidad de mi empresa. Pero cuando se analiza a estos nuevos competidores, se tiene que ver algo. ¿Pueden entrar a afectar mi rentabilidad? ¿Sí o no? ¿Cuándo sí pueden entrar? Cuando no tienen muchas barreras que tengan que superar o no haya muchas dificultades que tengan que superar para que puedan poder ingresar y vender su producto donde yo estoy. Por el otro lado, si es que existen muchas barreras o muchas dificultades que ellos tienen que superar, significa que menor posibilidad que entren nuevos competidores donde yo estoy. Entonces, lo que se hace en la amenaza de nuevos entrantes es un poco identificar si es que existen barreras en el mercado en el que yo estoy que genera que no entren más competidores. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo hago ello? Me hago un análisis súper simple. Pónganse de este punto de vista. El día de hoy, yo quiero ingresar a vender al mercado, no sé, calzado. ¿Ok? Mercado de calzado. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que yo tengo que enfrentar o tengo que superar para poder ingresar a trabajar? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, el tema de capital? ¿Cuánto dinero yo necesito invertir para poder ingresar a este mercado?
Si es que necesito, por ejemplo, de emprendedor, necesito 100.000 soles, ¿será fácil que yo consiga los 100.000 soles para poder desarrollar mi actividad? No. Entonces se convierte en una barrera. La necesidad de capital podría ser una barrera que genere que no entre más competidores. ¿Cuál podría ser otra barrera? Que ya haya en el mercado, en el mercado en el cual yo estoy, ya nos hayamos posicionado, o ya hay empresas posicionadas que ya tienen coberturado o tienen un 90% de clientes ganados. Entonces, la empresa que va a tener que entrar va a tener una dificultad, que va a tener que pelearse con esa empresa que ya ganó los clientes para poder tener un poco de ellos. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que para poder pelear vas a tener que ir a competir con él. ¿Cómo vas a competir? Con precios, con marketing. ¿Eso qué significa? Mayor dinero, mayor inversión o mayor plata. Por otro lado, ¿cuál es otra barrera que se puede presentar y generar que nadie más ingrese al mercado en el que yo estoy? Que las empresas que ya están actualmente tengan todos los canales de distribución adquiridos, o decir, tengan contratos preferenciales. Vamos a verlo desde un manera más simple. Ustedes cuando van a comprar a un supermercado, ¿ok? Ingresan al supermercado, van a comprar, no sé, una bebida láctea, por ejemplo. Tú entras al supermercado, en la góndola de lácteos, ¿quién es el que aparece primero? La marca más conocida. ¿Cuál es el espacio que tiene en esa góndola? Casi toda la góndola. ¿Dónde están las empresas que recién han ingresado al mercado? Están al fondo, en un espacio muy pequeño. ¿Esto qué se debe? A que las empresas grandes ya tienen contrato de exclusividad con estos puntos de distribución. Y si es que se da ello, entonces una empresa que va a ingresar a trabajar en el mercado va a tener que acomodarse o aceptar que le den un pequeño espacio de venta, pero al fondo, donde no se ve el producto y donde no se vende. Entonces, si es que se da ese caso, tampoco es rentable o no es conveniente ingresar a trabajar. Entonces, desde ese punto de vista también hay que verlo. Los canales de distribución, cuando ya están topados, se genera otra barrera para que otra nueva empresa pueda ingresar. Entonces, esas son las barreras de entrada. Solo planteense esto. ¿Cuáles son las dificultades? Cuando quieran identificar estas barreras, solo planteense esto. O díganse, o háganse esta pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que tienen que ingresar o superar las empresas que quisieran ingresar a trabajar al mercado en el cual yo ya estoy? Todas esas dificultades que ustedes describan son las barreras de entrada. Mientras más dificultades se encuentren, menor probabilidad que otra empresa ingrese al mercado en el que está. Si es que ustedes no encuentran muchas dificultades, significa que hay mayor probabilidad que ingresen nuevas empresas y que puedan llevarse la rentabilidad que ustedes ya tienen o que hay en ese mercado en el cual operan. Otro factor o otro elemento que puede llevarse la rentabilidad de la empresa es el poder de negociación de los proveedores. Es decir, el poder que tienen los proveedores de decirte, ¿sabes qué? Te voy a vender mi materia prima mucho más caro. O que en cualquier momento ellos te digan, ¿sabes qué? Yo establezco los precios de mi insumo que yo te vendo. Pero ¿cuándo se da el caso de que un proveedor te agarre, te pueda decir, ¿sabes qué? Yo te vendo al precio que yo quiero. En unos contextos súper simples. Pónganse a pensar esto. ¿En qué contexto o en qué situación el proveedor puede venir e imponerme su precio? Primero, cuando no hay muchos proveedores. Si es que solo son dos proveedores y somos 500 empresas que necesitan de ese insumo, entonces esos dos proveedores tienen la facilidad de agarrar y decir, yo vendo un insumo al precio que yo quiero. Segundo punto, ¿en qué otra situación podría ser que el proveedor pueda negociar el precio a la empresa? Cuando haga esto, cuando sea el único que tenga un insumo de calidad. Recuerden algo, que los insumos van ligados a la calidad del producto. Si tú tienes un insumo de calidad, vas a tener un producto de calidad. Si tienes un insumo de mala calidad, tu producto va a ser de mala calidad. Entonces, si es que en el mercado en el cual tú operas solo hay un proveedor que tiene una calidad, un insumo de calidad alta, significa que todos van a ir a buscarlo. Al momento que todos lo buscan, él va a decir, ok, ustedes me compran siempre y cuando me paguen el precio que yo quiero. Otro punto, cuando los proveedores están concentrados. Es decir, cuando hay muchos proveedores en el mercado, pero solo hay uno que tiene casi todos los insumos. Es decir, ok, hay 10 proveedores en el mercado.
vamos a ponerlo así, 10 proveedores. De los 10, uno tiene el 90% de la materia del insumo que yo necesito. Y el resto solo tienen divididos un 2% de toda la materia prima. Entonces, si yo voy a un proveedor chico, no me va a poder abastecer de toda la cantidad de insumo que yo necesito. Y esto me obliga a irme a este proveedor que tiene la capacidad. Y si solo es uno o dos que tienen esta capacidad de abastecerme del insumo en la escala que yo quiero, en el tamaño que yo quiero, entonces significa que él puede negociar su precio. Porque me va a decir algo, ok, anda, cómprale a fulano, a mengano, etc. Pero recuerda algo, si ellos te van a vender en poco, tú vas a gastar más dinero en transportar ese producto. Entonces tus costos van a ser mayores. Mejor me compras a mí, yo te vendo todo, pero ojo, te vendo un poco más alto. Entonces ahí también se da otro caso donde el proveedor puede negociar el precio de su insumo. Otro punto, que Porte dice, hay otro factor o otro elemento más que puede afectar la rentabilidad de tu empresa o de las empresas que están trabajando en el mercado. El poder de negociación de los clientes. El cliente tenga la capacidad de decirte o establecer el precio sobre el cual él quiere comprar el producto. Ustedes dirán, pero eso no se da. Sí se da. ¿En qué caso se da? Cuando hay pocos clientes y somos muchas empresas que vendemos. De que somos muchas empresas que vendemos y son pocos los clientes, ¿qué van a decir estos clientes? Ojo, si tú no me rebajas o no me vendes más barato, me voy a de tu competencia. O si estos clientes compran en grandes cantidades. Si este cliente compra en cantidades, no sé, en volúmenes altos, entonces me va a decir, oye, ¿quieres vender una cantidad considerable? Bájame el precio. Entonces, si se dan cuenta, hay situaciones en las que los clientes pueden negociar el precio del producto con las empresas. Cuando se da ese poder de negociación y ellos tienen el poder de negociación, están mermando la rentabilidad de la empresa y del mercado. ¿Por qué? Porque están quizás pagando menos del precio que yo debería vender. Ahora, hay otro factor, otra fuerza que también incide en el tema de la rentabilidad de la empresa o del negocio o del emprendimiento que vamos a desarrollar. Por ejemplo, cuando existen productos sustitutos. ¿Qué es un producto sustituto? Vamos a primero a definir. Es un producto distinto al tuyo, pero que cubre la misma necesidad. Ejemplo, Día del Padre. Vendo corbatas, es un regalo. ¿Cuáles son sus productos sustitutos? Una camisa, un saco, una correa, un zapato. ¿Por qué? Porque todos cubren la misma necesidad, que sería un regalo. Otro ejemplo, un departamento. Yo soy una empresa que vende departamentos. ¿Cuáles son los productos sustitutos? La venta de casas, la venta de departamentos usados, que son productos distintos al mío, pero que cubren la misma necesidad de habitar a una familia. Los programas de vivienda del Estado también son productos sustitutos. Son productos distintos al mío, pero que cubren la misma necesidad. Entonces, ahí se comienza a ver qué es un producto sustituto. Ahora, estos productos sustitutos también pueden mermar la rentabilidad de la empresa y del mercado. ¿En qué situaciones? Cuando hay muchos sustitutos. Es decir, el cliente tiene muchas opciones de compra de un producto para poder satisfacer su necesidad. Es decir, cubrir lo que él necesita. Otro punto. Cuando esos sustitutos cuestan mucho más barato que el producto que tú comercializas. Y cuando la calidad de ese sustituto es mucho mayor del que tú ofreces. Entonces, en esos tres escenarios, el cliente puede optar por no comprarle a las empresas de este mercado e irse a comprar otros productos de otro mercado. Entonces, ahí hay una amenaza de los sustitutos que pueden afectar la rentabilidad del negocio. Otro punto, y finalmente, Porter habla de la rivalidad entre las empresas, es decir, la pelea que se da entre las empresas que están en un mismo mercado y que genera que la rentabilidad caiga. ¿En qué sentido? Que comiencen a vender a un menor precio, que la competencia misma obliga a que las empresas tengan que vender a un menor precio. O dos, que tengan que invertir más dinero en marketing para poder ganar clientes. Pero ¿cuándo se da esta situación de que las empresas comiencen a invertir más en marketing y bajan sus precios? Primero, ¿cuáles son las situaciones? Cuando la demanda comienza a decrecer, es decir, cuando las personas dejan de comprar un producto. Entonces, como dejan de comprar, todas las empresas que están en el mercado van a comenzar a pelearse por ganar esa pequeña proporción de clientes que siguen comprando.
¿En qué otra situación vamos a ponernos que se pueda dar la rivalidad entre las empresas? Cuando los clientes compran en volúmenes. Si es que hay clientes que compran en volúmenes, la mayoría de empresas van a querer captarlos. Entonces, ahí van a comenzar a pelearse. Y ahí van a comenzar a decir, no, ok, si tú me compras, te dejo a un menor precio. Y el otro va a aparecer, yo te doy a menos. Y van a comenzar a hacer pugna por ganarse los clientes que tienen gran capacidad de compra. Entonces, esto va a ir mermando. En esa pugna de comenzarse a ganar ese cliente van a ir mermando lo que es la rentabilidad de su negocio. Entonces, ¿para qué nos sirve en general este análisis? Para entender esas 5 fuerzas que componen el mercado en el cual yo me desarrollo y cómo esas 5 fuerzas y en qué grado pueden afectar la rentabilidad de las empresas que están trabajando, operando ahí, y por ende la rentabilidad de mi negocio. Como segundo punto, ya dejando de lado un poco el análisis del entorno, es decir, el análisis del macroentorno, del microentorno, de entender cómo se comporta el mercado, cuáles son los factores que podrían afectar ese mercado, nos centramos en la parte principal, que es el cliente. Hay que tener en cuenta algo. En el Perú se generan muchos emprendimientos en el año. El 80% aproximadamente fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no reconocen bien quién es su cliente y no le brindan un producto adecuado. Entonces, cuando uno hace un análisis de mercado, aparte de entender cuál el contexto, el entorno, como lo hemos hecho a través del análisis de las 5 fuerzas de Porter, tiene que entender algo. Tiene que conocer al cliente. ¿Quién es a la persona a la cual tú le vas a vender? No solo la persona que tú le vas a vender, sino también qué es lo que él está buscando, qué es lo que realmente él necesita, qué es lo que él espera de ti. Entonces, definiendo de manera teórica, el análisis cliente es conocer, estudiar, analizar y clasificar a los clientes. Para este análisis o para poder conocer a los clientes, podemos utilizar un enfoque que se basa en 2 aspectos: el valor de la empatía y centrarse en preguntas que sí importan. Vamos a entender un poco este punto. ¿Por qué te dice que para entender a tu cliente tienes que utilizar el valor de la empatía? Porque primero, tienes que ponerte en el lado de él. Tienes que pensar como él. Tienes que pensar como el cliente para entender realmente qué es lo que necesita y qué es lo que él busca de tu producto. Por el otro lado, preguntarte o hacerte preguntas que sí importan. Es decir, preguntas que te van a ayudar a describir quién es realmente tu cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Qué problema tiene? Y cómo tu producto puede resolver ese problema. Luego, ¿dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su personalidad de ese cliente? Etcétera. Para poder entender al cliente, hay varias herramientas, pero nosotros nos vamos a enfocar en una, que me parece una herramienta muy interesante, que nos va a poder ayudar a describir y realmente entender al cliente. Porque vamos a partir de una premisa. Vamos a partir de la premisa de primero indagar quién es ese cliente y luego nos vamos a poner en el lugar de él. Vamos a pensar como el cliente. Para este punto y para poder hacer ello, vamos a tener que utilizar algo de lo que vendría a ser el mapa de empatía. Ok, en esta segunda parte, luego de haber ya entendido el contexto del negocio, del mercado, es decir, de haber analizado los factores del macroentorno y del microentorno a través del PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, lo que corresponde ya es empezar a analizar al cliente. Ya hemos descrito, ¿no?, que tenemos que primero empatizar con el cliente, es decir, comprender, ponerse en su lugar, para así nosotros saber qué producto necesita y tenemos que ofrecerlo. Hay que entender que el cliente es un amigo para la empresa. Y nosotros sabemos algo, que cuando nosotros a los amigos los tratamos bien. Y ese es el mensaje que deberíamos emitir en nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Siguiente, hay que hacernos algunas preguntas para conocer y saber quién es este cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el problema que él tiene y por el cual compra nuestro producto? ¿Qué es lo que él busca al adquirir un producto como el que ofrecemos? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Etcétera. Entonces, hay una herramienta muy potente que utilizan los emprendedores para poder analizar a su cliente. Y esta herramienta se llama mapa de empatía. Es una herramienta que le permite conocer quién es su cliente potencial, es decir, la persona que podría comprar el producto. Es agregando qué personalidad tiene y
cuál es la necesidad real que él tiene. El mapa de empatía es una herramienta simple que se puede desarrollar de manera, vamos a decirlo así, fácil, y que consta de 4 puntos o 4 partes. Primero, segmentar, que es lo que ya hemos hecho a través de las preguntas que sí importan, es decir, conocemos cuáles son esas características del cliente, dónde vive, cuántos años tiene, cuál es su personalidad, qué nivel socioeconómico pertenece, etc. Luego que ya hemos segmentado e identificado las características del cliente, le ponemos un nombre, le asignamos un nombre a ese cliente. Por ejemplo, cliente X, clientes Y, como ustedes deseen. Luego de ello, dibujamos el pequeño mapita, que es el mapa de empatía, que es lo que ustedes ven en la gráfica, en el PPT. Una pequeña carta donde se pone el centro del cliente y se le asigna el nombre que ustedes le han colocado y te comienzas a hacer unas ciertas preguntas para empatizar o para conocer al cliente. ¿Qué piensa y qué siente? Es decir, la persona que te compra, ¿qué siente? ¿Qué piensa sobre tu producto? ¿Qué siente al adquirirlo? ¿Qué es lo que él desea de tu producto? ¿Cuáles son sus inquietudes que él tiene en torno al producto que tú le ofreces o le vas a ofrecer? Esas son algunas preguntas que uno se genera al momento que comienza a ponerse en el lugar de él y dice, ¿qué piensa y qué siente el cliente? Luego viene el punto, la siguiente pregunta, ¿qué oye? ¿Qué es lo que él escucha sobre tu producto? ¿Qué es lo que dicen los demás? ¿Qué es lo que dicen sus amigos, sus familiares? ¿Qué persona es la que influye al momento que él compre el producto? Otro punto, ¿qué es lo que dicen los medios de tu producto? ¿Por qué medios él escucha o conoce de tu producto? El otro punto es que ve. ¿Qué es lo que él ve de tu empresa? ¿Cómo ve a tu producto? ¿Qué es lo que él ve de su entorno, de las personas que lo rodean cuando compran tu producto? ¿Qué problemas él identifica al mirar tu producto? ¿Qué dificultades ve a la hora que entra o qué dificultades él visualiza al momento de que entra a tu tienda, por ejemplo, o a tu local? Luego la otra pregunta que te tienes que generar es qué dice, qué hace. Luego compró tu producto, ¿qué es lo que él dice o qué es lo que él comenta sobre tu producto? ¿Y qué hace con tu producto? ¿Lo regala, lo vende, lo guarda, etcétera? Siguiente punto, ¿qué le frustra? ¿Qué le frustra? ¿Qué dificultades él tiene en torno a tu producto? ¿Que es muy caro? ¿Que es de mala calidad? ¿Que tiene que desplazarse mucho de un lugar a otro para poder adquirir? ¿Te frustra que tú no vendas por un canal online? ¿Que tus tiendas estén muy alejadas? Entonces, ¿qué le frustra? ¿Qué le molesta en torno al producto o a tu producto que tú le vas a vender? Y luego, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a comprar tu producto? Lo motiva porque es un producto de calidad, porque lo hace para poder regalar a una persona especial, si es que tu producto le da un valor agregado o llena una parte de su personalidad, etcétera. Entonces hay que preguntarnos y generarnos estas 6 preguntas. ¿Qué piensa y siente en torno a tu producto? ¿Qué es lo que oye de tu producto? ¿Qué es lo que ve él de tu producto? ¿Qué dice y qué hace con tu producto? ¿Qué le frustra de tu producto? Es decir, ¿qué le molesta? ¿Y qué lo motiva de tu producto? ¿Qué lo motiva a comprar? Esos son los puntos las preguntas que tú tienes que generar para poder empatizar o conocer a tu cliente. Finalmente, cuando ya has contestado estas preguntas y las has plasmado en este pequeño mapa que pueden visualizar, viene la siguiente etapa, que es validar. ¿Qué significa validar? Ir y preguntar a una persona y ver si realmente lo que tú has descrito es verdad o no es verdad. Eso es lo que se hace en la etapa de validar. Haces un checklist, una lista de todo lo que tú has descrito y vas y le preguntas a uno de tus clientes si realmente es verdad. Le comienzas a llenar un formulario, le preguntas y tú vas llenando tu lista. Si es que has validado y todo lo que tú has pensado es correcto, entonces ahí viene tu trabajo. Desarrollar estrategias en torno a tu producto para poder satisfacer la real necesidad de ese cliente. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, si yo tomo como referencia el que oye,
Entonces estoy diciendo qué es lo que escucha de tu producto. Entonces, lo que tú tienes que trabajar, ahí son estrategias de publicidad o de marketing a través de medios para que cuando él escuche sobre tu producto, sean cosas positivas. En el tema de qué ve, por ejemplo, ¿qué estrategia tendrías que trabajar ahí? Es netamente tu producto. Mejorarle, no sé, el empaque, hacerlo más bonito, utilizar nuevos medios a través de los cuales él pueda ver o conocer tu producto, etcétera. En el qué piensa y qué siente. Entonces, lo que tú tienes que tratar de ahí, cuando tú ya sabes qué piensa y qué siente, tienes que trabajar sobre estos puntos que él no crea que tú estás contemplando a la hora de venderle un producto. Por ejemplo, si es que él piensa que que tu producto es de mala calidad, entonces tú tienes que trabajar o hacer estrategias para que él cambie esa percepción, para que él cambie esa percepción y piense que tu producto es de calidad. Si es que él piensa que tu producto es caro, entonces tú tienes que trabajar estrategias de comunicación para que él cambie esa percepción y sepa que tu producto no es caro. Cuando el momento del que le frustra o qué dificultades él tiene o ha percibido a la hora de adquirir tu producto, entonces tú tienes que trabajar en resolver todos esos problemas. Si es que es un tema de que no puede adquirir tu producto por vía online, entonces implementas un canal online. Si te dice el cliente que le frustra tenerse que desplazar de un punto hasta otro punto para adquirir tu producto, entonces le puedes agregar un delivery, etcétera. ¿Qué le motiva? Si te dice que lo motiva porque el producto que tú le ofreces le sirve de regalo, porque lo regala una persona especial, entonces tú tienes que trabajar quizás en darle un valor agregado, un tema de empaque que sea más bonito y que sirva para regalo, que es para lo cual él utiliza y lo motiva a comprar tu producto. Entonces, todo ello es lo que tú tienes que trabajar en un mapa de empatía, es decir, entender a tu cliente a través de estas 6 preguntas y sobre todo lo que tú vas teniendo de información, la validas y sobre ello tú comienzas a trabajar estrategias para que tu cliente se sienta contento y realmente siempre tenga como primera opción de compra. Entonces, ya luego que hemos identificado quién es nuestro cliente, hemos entendido, nos hemos puesto en su lugar y hemos entendido su necesidad, qué es lo que necesita, y hemos elaborado estrategias para poder satisfacer esa necesidad, viene otro punto que también es importante. Entender cuáles son las interacciones que el cliente tiene cuando adquiere nuestro producto. Todo el proceso que él pasa al momento de adquirir nuestro producto, desde el momento que conoce nuestra tienda hasta el momento que compra y se va, y saber en todos esos puntos cuáles son los puntos que debemos mejorar, cuáles son nuestros puntos débiles que deberíamos trabajar para que la experiencia de compra del cliente sea óptima, sea excelente. Para este punto y para este tema, lo que podemos desarrollar es una estrategia muy conocida, que se llama Customer Journey Map. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que pretende esta herramienta? Permite plasmar en un mapa, de una manera muy simple, cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por los cuales atraviesa nuestro cliente desde un punto a otro de nuestro servicio o producto. Ahora, este mapa se desarrolla de una manera muy simple y tiene varias etapas. Vamos a ver cuáles son las etapas que debo de seguir para elaborar este mapa e identificar cuáles son todas las actividades por las cuales él atraviesa, pasa y cuál es su percepción en torno a las actividades o su relación que él tiene con mi empresa, con mi negocio. Primero, identificamos al cliente, que es lo que ya hemos hecho, cuáles son sus características, dónde vive, cuántos años tiene, cuál es su personalidad, cuál es su nivel socioeconómico, etc. Luego que hemos identificado al cliente, tenemos que pasar a diseñar todas las etapas de su viaje, es decir, todas las etapas en las cuales él va a tener una interacción con nosotros. Desde el momento que entra al local hasta el momento que se va. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de un restaurante, podemos visualizar eso, ¿no? ¿Cuáles son el proceso que él sigue al momento que él tiene una relación o adquiere un servicio de un restaurante? Por ejemplo, tiene la entrada local, tiene la atención del camarero, tiene la elección de una mesa, tiene el otro punto de ver la carta, elegir los platos, bueno, sigue el otro proceso de comer, pedir el postre, comer el postre y finalmente pagar. Entonces, ahí hemos descrito toda la relación o todas las etapas por las cuales atraviesa un cliente que va a un restaurante.
Luego que hemos ya descrito todas las etapas o el viaje del cliente en nuestro local o en nuestro establecimiento o a la hora que quiere un servicio o producto, vamos al siguiente punto. Hay que definir o indicar cuáles las necesidades u objetivos que busca el cliente, o decir, qué es lo que busca él a la hora que tiene una interacción en cada una de estas etapas. Por ejemplo, si es que cuando el cliente entra al local, ¿qué es lo que él pretende o cuál es el objetivo cuando él llega al local? Primero, que haya establecimiento disponible, que haya un establecimiento o una recepción disponible, por ejemplo. Como siguiente punto, cuando tiene la atención del camarero, ¿qué es lo que busca? ¿O cuál es su objetivo? Que sea atendido de manera cordial. Al momento que él elige una mesa, ¿qué es lo que él busca? Que la mesa tenga todos los implementos necesarios, que tenga mantel, tenga los cubiertos, etc. Al momento que él revisa la carta, ¿cuál es su objetivo? Que la carta sea variada. Lo que busca es que la carta sea variada. Al momento de elegir los platos, que haya, o que el plato que le sirvan sea un plato delicioso y que la proporción quizás sea considerable de acuerdo al gusto del cliente, claro. En el tema del proceso de comer, ¿qué es lo que busca? Bueno, lo que él desea, su objetivo es comer, no que nadie lo fastidie, que nadie lo moleste. A la hora de pedir postres, que hayan postres disponibles y que haya una variedad amplia de postres. A la hora de comer, que también nadie lo fastidie, y a la hora de pagar, que tengan varias modalidades o varias formas de pago. Por ejemplo, es lo que podría requerir el cliente. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Hay que definir también cuáles son las acciones que él realiza en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la entrada local, ¿qué es lo que hace? Su acción es caminar y saludar al vigilante o al mozo, por ejemplo. En la parte de atención del camarero, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su actividad? Dirigirse o solicitar que le brinden una mesa. En la parte de elegir la mesa, su actividad es netamente elegir, ¿no? El espacio donde se va a sentar. En ver la carta, su actividad que es revisar la carta, leer todos los platos que están en la carta, y al momento de elegir, su actividad netamente, ¿cuál es? Es señalar el plato que él desea. En la etapa de comer, bueno, su actividad es netamente comer. En la pedida de postre también es revisar los postres que están disponibles. Luego en la parte de comer, el postre, nuevamente, ¿no? Vamos ahí, pero es comer. Y en el tema de pagar, su acción es sacar la tarjeta y pagar o pagar en efectivo, vamos a ponerlo así. Luego que describimos las acciones, tenemos que colocar o describir cuáles son los artefactos o puntos de contacto, es decir, con quién interactúa en cada una de estas actividades que él desarrolla. Por ejemplo, en la entrada local, ¿con quién interactúa? Con la persona de seguridad y con el camarero o con el mozo. En la atención, atención de camareros, bueno, con la persona que interactúa es el camarero. Al momento de elegir la mesa, también interactúa con el camarero o con el mozo. Al momento de ver la carta, ¿con quién interactúa? Ahí no tiene interacción con nadie, sino la interacción netamente es con alguna cosa, con la carta netamente. Luego, al momento de elegir el plato, ¿con quién interactúa? Con el camarero y también con la carta. El artefacto sería la carta. Luego, a la hora de comer, interactúa con alguien, ahí solo interactúa, bueno, con el plato de comida, vamos a ponerlo así, ¿no? De una manera muy coloquial. Al momento de pedir el postre, ¿con quién interactúa? Con el camarero. Al momento de comer el postre, bueno, interactúa con el postre o con el plato el postre de la empresa o del restaurante. Y al momento de pagar, ¿con quién interactúa? Con el mozo, o sea, con el cajero, o cualquiera de los dos. Entonces, ahí lo que hacemos es describir cuáles son sus interacciones que tiene, con qué artefactos él se relaciona al momento de hacer su actividad. Y no solo ello, no solo artefactos, sino pueden ser objetos o personas de contacto. Finalmente, lo que comenzamos a hacer es el punto de valorar el grado de satisfacción que tiene el cliente en cada una de sus interacciones. Ahora, esta valoración se puede dar en una sensación positiva, una experiencia neutra o una experiencia negativa. Por ejemplo, entrada local, ¿qué tal fue su experiencia? ¿Buena, neutra o mala? En el tema de atención con el camarero, ¿su experiencia fue buena, neutra o mala? Al momento que eligió la mesa, ¿qué tal fue su experiencia? ¿Buena, neutra o mala? Y así hay que ir ponderando cada uno de las interacciones que ha tenido
o ponderando cada una de las etapas por las cuales ha pasado el cliente. ¿Y quién es el que va a ponderar? El cliente netamente. El cliente te comenzará a decir, no, en este punto mi interacción ha sido buena, en este punto mala, entonces se va a construir este gráfico que nosotros vemos acá. Si se dan cuenta, hay una experiencia buena, luego puede que es una experiencia mala. ¿Y qué es lo que genera y qué te ayuda esta valoración? En que la empresa tiene que trabajar en todas esas experiencias malas que ha tenido el cliente. Tiene que desarrollar actividades para mejorar esas experiencias negativas. Y así el cliente, cada vez que esté en nuestro establecimiento, su experiencia sea óptima. Y él, por la experiencia buena que tiene, tiende a regresar y a fidelizarse con mi negocio. Hay que partir de algo. Las experiencias malas que uno identifica en tu negocio son oportunidades de mejora. Son oportunidades que uno puede trabajar para mejorar. Y en las experiencias positivas no nos quedemos ahí, sino tratemos de mantener o mejorar esa experiencia. Ese es el trabajo que debemos de realizar, siempre buscando que el cliente se sienta cómodo adquiriendo nuestro producto o servicio. Finalmente, y luego que ya valoramos las experiencias del cliente o las sensaciones, pasamos al último punto, que sería, como ya lo he mencionado, describir o indicar cuáles son las actividades de mejora que puede hacer el empresario o el emprendedor en cada una de las etapas donde el cliente haya tenido una mala experiencia. Acá de una manera más simple yo les he graficado, les he puesto un ejemplo de un mapa de un Customer Journey Map. Igual en el taller que vamos a tener la siguiente semana vamos a poder trabajar esta herramienta y las otras que también he explicado en clase. Y bueno, eso sería todo en esta sesión y quedo atento a las preguntas que puedan generar. Gracias. Estimados docentes, el bloque de preguntas se realizará el día de mañana, martes a las 6 p.m. El enlace para poder acceder al bloque se les hará llegar a sus correos electrónicos. Respecto al aula virtual, podrán subir sus tareas a partir del miércoles 20. Si bien es cierto que el módulo 2 ya inició, les comento que tienen una semana adicional para poder culminar con el módulo 1. Si tienen alguna consulta o duda, pueden comunicarse a través del correo Lima Emprende y al número que se muestra en el chat. Agradecemos al docente Román Balbín y a todos los participantes del curso de emprendimiento. Hasta mañana. Gracias.